Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo desde el Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior Purépecha y en esta ocasión vamos a tratar el tema de suma y resta de fracciones, ¿no? Ya nos metemos con operaciones con fraccionarios, operaciones con números racionales que tienen que ver con fracciones, ¿no? Entonces, comenzamos. Ok, entonces comenzamos. Bueno, para comenzar primero vamos de forma rápida recordar un poquito qué es una fracción. Sí, recordemos que las fracciones ya entran dentro de los números racionales. Los números racionales que definimos anteriormente como la división de dos números enteros. Si tenemos la división de dos números enteros, nos da como tal una fracción y esa fracción puede dar como resultado ya sea un número entero, ¿sí? Recordemos que todos los números enteros también se pueden representar como la división de dos números enteros, entran dentro de los racionales, o podemos tener que esa división entre dos números enteros, ese cociente, no nos dé un número entero, nos dé un número decimal, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a tratar de realizar operaciones, un tipo de operaciones con estas fracciones, eh, sumas y restas de fracciones, ¿no? Nada más recordemos, cuando tenemos la división de dos números enteros, o sea, tenemos una fracción, están divididas ahí, se dividen, vamos a tener esos dos números, el número de arriba lo vamos a llamar numerador, ¿sí? Y el número de abajo lo vamos a llamar denominador. Siempre, siempre en una fracción, el número de arriba, numerador, y el número de abajo, denominador, ¿no? Entonces, así los vamos a estar definiendo, así los vamos a estar llamando, numerador la parte de arriba de la fracción y denominador la parte de abajo de la fracción, ¿no? Pero ¿qué nos representa una fracción? ¿Qué nos representa el denominador? El denominador nos va a representar el número de partes en las cuales se divide un entero, ¿sí? Las partes iguales en las cuales dividimos un entero, en este caso, por ejemplo, es 5 partes. Tenemos, por ejemplo, un círculo, damos un ejemplo, lo dividimos en 5 partes y eso es lo que en 5 partes iguales y eso es lo que nos va a representar el denominador, ¿no? Que son las 5 partes en las cuales dividimos un entero, ¿no? Y el numerador nos va a representar siempre, siempre, de esas 5 partes iguales que se dividió el entero, cuántas estamos tomando, ¿sí? Cuántas se van a tomar, en este caso el numerador es 2, entonces son 2 partes las que se toman de las 5 que se dividieron, ¿no? Entonces, eso nos está representando normalmente una fracción, eh, y la podemos leer de esa manera, 2 entre 5 o 2 quintos, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de representar una fracción. Esta es la más común, normalmente cuando hacemos operaciones, pero también podemos, por ejemplo, tener un signo entre, 2 entre 5, o este símbolo que también me representa la división, ¿no? 2 entre 5, ¿no? ¿Ok? Eso es forma rápida que era una fracción. De igual manera, recordamos rápidamente que es una fracción equivalente. Una fracción equivalente eh, o fracciones equivalentes son fracciones que me representan exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, un medio es exactamente lo mismo a 2 cuartos, ¿no? Entonces podemos decir que estas dos fracciones que tenemos aquí son fracciones equivalentes, ¿no? O por ejemplo también podemos decir que todo es, tanto un medio como 2 cuartos es exactamente lo mismo que 4 octavos, ¿no? O 4 entre 8, ¿no? Entonces aquí tenemos tres fracciones equivalentes, un medio es lo mismo que 2 cuartos y es lo mismo que 4 octavos, ¿no? Para nosotros poder encontrar una fracción equivalente únicamente eh, multiplicamos por cualquier número el de arriba y por ese mismo número el de abajo y obtenemos una fracción equivalente. Por ejemplo, aquí 1 por 2 nos da el 2 de acá y ese mismo 2 lo multiplicamos por el denominador, 2 por 2 nos da 4. Entonces eso nos va a dar una fracción equivalente, ¿no? O de igual manera, si esta, por ejemplo, lo multiplicamos también arriba y abajo por 2, nos da una fracción equivalente, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, ¿no? Entonces así obtenemos fracciones equivalentes, ¿no? Multiplicando por algún número, tanto el numerador como el denominador, y obtenemos una fracción equivalente, ¿no? O por ejemplo, si comparamos la primera con la última, un medio, si el 1 lo multiplicamos por 4, nos da el 4 de arriba, y el denominador también lo multiplicamos por 4, 2 por 4 nos da 8, nos da esa
fracción equivalente, ¿no? Esas fracciones equivalentes son fracciones que nos representan exactamente lo mismo. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en un círculo, aquí vemos lo que nos representan esas fracciones equivalentes. Si el círculo yo lo dividí en dos partes y tengo señalada una, ocupada una, un medio, es lo mismo que si yo divido ese círculo en cuatro partes y tengo ocupadas dos de esas cuatro partes, ¿no? O sea, 2/4. Y es exactamente lo mismo a esta otra, donde si el círculo yo lo divido en octavos, en 8 partes, y tengo ocupado 4 de esas 8, tenemos exactamente lo mismo que un medio y que 2/4, ¿no? Entonces nos representan las fracciones equivalentes. Normalmente, cuando ya hacemos operaciones con fracciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, al final nosotros lo que tenemos que hacer es, si tenemos una fracción final, vemos si se pueden reducir, ¿sí? O sea, reducir a una fracción equivalente, la fracción final que me dio, reducirla a una operación equivalente donde tengamos el mínimo de los valores en el numerador y el denominador. Por ejemplo, aquí el 4/8 yo lo puedo reducir a 2/4, y ese 2/4 yo lo puedo reducir a un medio, ¿no? Y aquí ya no puedo reducir más, ¿no? Entonces normalmente lo que queremos hacer es reducir las fracciones hasta la mínima expresión que ya no se puede reducir más, ¿no? Y de igual manera, como hacemos esas reducciones, pues es ver si se puede dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número, y si se puede dividir por un mismo número, se puede reducir, ¿no? Por ejemplo, aquí el 4 se puede dividir entre 2 y nos da el 2 de acá, y el 8 también se puede dividir entre ese 2 y nos da el 4 de acá, y obtenemos la fracción equivalente ya reducida, ¿no? Y esto se puede seguir dividiendo entre 2, entre 2 arriba, entre 2 abajo, y obtenemos el 1 medio, ¿no? Que es la fracción equivalente de esta de acá, y esa ya no la podemos reducir, ¿no? El 1 ya no podemos dividir entre algún número, porque ya nos va a dar un decimal o ya no nos va a dar un entero, y esta sería la fracción final ya no reducible a la que normalmente queremos llegar, ¿no? Entonces, de una fracción grande queremos llegar a una fracción pequeña, ¿no? De numeradores y denominadores lo más pequeños que se puedan, ¿ok? Entonces, ahora sí ya comenzamos con lo que son las sumas de fracciones, ¿sí? Primero vamos a ver las sumas más sencillas que podemos representar de las fracciones, donde tenemos suma de fracciones con el mismo denominador, ¿sí? Cuando tenemos dos fracciones que se están sumando con el mismo denominador, vamos a seguir siempre esta metodología, ¿no? Que es de las formas más sencillas que podemos sumar, ¿no? Entonces, se fijan, aquí tenemos un tercio que le estoy sumando a otro tercio. Entonces, un tercio más un tercio. Si se fijan, vemos el denominador que damos que eran las partes de abajo, tienen el mismo denominador las dos fracciones, es 3, los dos son un tercio y un tercio. Entonces, para nosotros realizar la suma de esas fracciones, vamos a seguir esta metodología. Siempre vamos a obtener una nueva fracción, una sola fracción. Entonces aquí ponemos una raya en medio. Y en el denominador, cuando tenemos fracciones con el mismo denominador, pasamos el mismo denominador, ¿sí? Entonces, si aquí el denominador en común era el 3, entonces acá la fracción que vamos a obtener al final también va a ser 3. Entonces va a permanecer el mismo denominador, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. ¿Y qué vamos a tener en la parte de arriba de nuestra nueva fracción? Lo que vamos a hacer es sumar los dos numeradores que tenemos en cada fracción, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos 1, entonces aquí tenemos 1 más, porque aquí tenemos el símbolo más, el otro 1 que tenemos arriba, ¿no? Entonces, el primer número es el primer numerador de la primera fracción, y el segundo número es el segundo número de la siguiente fracción, ¿no? Entonces vamos a sumar, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí sumamos los numeradores de las fracciones que teníamos, ¿no? Y en el denominador quedamos que se pasa el mismo denominador. Entonces ya no nos queda más que realizar la operación del numerador de arriba. Si se fijan, es 1 más 1, eso nos va a dar 2, y abajo permanece el mismo denominador, entonces el resultado sería 2 tercios. Entonces un tercio más un tercio nos da 2 tercios, ¿sí? Recordemos siempre, cuando tenemos el mismo denominador, se pasa el denominador, y en la parte de arriba, en el numerador, se van a sumar los numeradores de las fracciones que tenemos, ¿no? Entonces sería el resultado final 2 tercios, ¿ok? Tenemos otro ejemplo, también sumas de fracciones que tienen el mismo denominador, nada más que aquí tenemos tres fracciones que se están sumando, 2 novenos más
un noveno más 4 novenos, ¿no? Entonces seguimos el mismo procedimiento. Como las tres expresiones tienen el mismo denominador, se va a pasar el mismo denominador, ¿sí? El mismo denominador se pasa como tal, y arriba que vamos a tener nuestro resultado, la suma de todos estos numeradores, ¿sí? Entonces la suma de 2 más 1 más 4. Entonces vamos a obtener en el numerador los mismos números que tenemos en los numeradores de cada fracción sumados, ¿no? Entonces aquí vamos a sumar los numeradores, 2 más 1 más 4, y pues vamos a obtener ahora sí, si hacemos esta suma de arriba del numerador, 2 más 1, 3 más 4, 7, ¿sí? Y abajo pasamos el mismo denominador. Entonces la suma sería 7 novenos, ¿no? 7 novenos es el resultado de 2 novenos más 1 noveno más 4 novenos, ¿no? Entonces siempre vamos a, cuando tenemos el mismo denominador, se pasa el denominador y únicamente sumamos los numeradores, ¿no? 2 más 1 más 4 son 7. Entonces ese es cuando tenemos fracciones, suma de fracciones con el mismo denominador, ¿no? Ok, seguimos teniendo aquí, si se fijan aquí mismos denominadores, nada más que aquí ya tenemos sumas y restas de fracciones, ya estamos involucrando tanto sumas y restas, o sea, signos tanto positivos y negativos en esas sumas de fracciones. Entonces, pero de igual manera vamos a seguir el mismo procedimiento, ¿no? Tenemos el mismo denominador, ¿sí? Entonces el denominador se va a pasar tal cual igual, ¿sí? En 3, y arriba en el numerador pues vamos a sumar y restar los numeradores, ¿no? Nada más tomamos en cuenta bien los signos de cada una de las expresiones, ¿no? Entonces si se fijan aquí, el primer número que va a aparecer aquí es este más 2 que tenemos aquí, siempre tomando el signo para no tener incorrecto el resultado, más 2, y el siguiente número que vamos a sumar o restar, pues es el de la siguiente fracción, ¿no? Con todo su signo, ¿no? Entonces sería menos 1, entonces sería, en el numerador sería más 2, menos 1, y eso es lo que tendríamos en la parte de arriba, o sea, en el numerador de esa nueva fracción. Entonces sumamos y restamos los numeradores, pero siempre hay que tomar en cuenta los signos de cada uno, ¿no? Entonces el denominador permanece igual y el numerador lo pasamos más 2, es este más 2 de aquí, y menos 1, que es este menos 1 de aquí, y ya nos queda más que resolver esa operación. Más 2 menos 1 nos da 1, ¿sí? Y el denominador pasa igual. Entonces el resultado final sería un tercio, ¿sí? Un tercio sería el resultado de 2 tercios menos un tercio, ¿ok? Entonces seguimos el procedimiento tal cual, sumamos y restamos en la parte de arriba los numeradores y obtenemos el resultado final, ¿no? Nada más aquí tener en cuenta bien los signos de cada expresión que estamos pasando aquí en las sumas y restas de numeradores. Aquí tenemos otro ejemplo, de igual manera con tres expresiones, las tres fracciones tienen el mismo numerador, entonces se pasa el numerador igual, y arriba, en la parte de abajo, en la parte de arriba del numerador, ¿qué nos va a quedar? Pues las sumas y restas de los numeradores de cada fracción, ¿no? Entonces primero tenemos aquí el 2, se pasa el 2, luego tenemos el más 1, entonces se pasa el más 1, y por último tenemos el menos 4, entonces sería 2 más 1 menos 4. Entonces sumamos y restamos los denominadores, y una vez el numerador, por ejemplo, ya la operación que nos da aquí es 2 más 1, 3, menos 4, ya nos da menos 1 en la parte de arriba, ¿no? Y en la parte de abajo se sigue pasando el denominador. ¿Okay? Entonces así es cuando tenemos sumas y restas de fracciones con un mismo Continuamos con el siguiente ejercicio. En este caso ahora vamos a abordar la suma de fracciones, pero ya con diferentes denominadores. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos una suma, pero de dos fracciones que tienen diferente denominador, entonces ya no tenemos aquí el mismo denominador. Entonces ya no aplican el mismo procedimiento que vimos anteriormente, donde teníamos el mismo denominador. Si se fijan aquí ya 3, la primera fracción tiene un 3 y la segunda tiene un 6 como denominadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando ya tenemos sumas de fracciones pero con diferente denominador? Podemos seguir hacerlo de dos maneras, ¿no? La primera manera es tratar de encontrar, cambiar una de esas fracciones a una fracción equivalente, o sea, una fracción que represente lo mismo, que contenga el mismo denominador de la otra fracción, ¿sí?
Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí en 1/3 encontramos su fracción equivalente, que es 2/6, ¿sí? Si multiplicamos por 2 arriba y abajo, 2 por 1 me da 2 de arriba y 3 por 2 me da el 6 de abajo, encontramos una fracción equivalente. Y si se fijan, ahora esa fracción, ahora sí ya va a contener el mismo denominador de la segunda fracción. Si esta la bajamos igual, entonces ahora ya tendríamos la suma de 2/6 más 3/6, ¿sí? Como tenemos nuevamente, regresamos a la suma de fracciones con mismo denominador, seguimos el mismo procedimiento que estuvimos realizando anteriormente, ¿no? Entonces, recordemos que aquí el denominador se pasa igual, 6, y en el numerador, en la parte de arriba de nuestra nueva fracción, únicamente sumamos los numeradores, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí 2 más 3, ¿sí? Y eso nos da como resultado, ya haciendo la operación de arriba del numerador, 2 más 3, 5, entre 6, ¿no? Que es el denominador que ya teníamos, ¿no? Entonces, la primera es buscar si alguna de las fracciones que tenemos tiene una fracción equivalente que contenga el mismo denominador que la otra, la cambiamos y realicemos la misma operación que vimos anteriormente con mismos denominadores, ¿no? Pero no siempre vamos a poder hacer esto, ¿sí? O a veces se complica un poquito más estar buscando esto, tratar de buscar una fracción equivalente para que tengan el mismo denominador, y por eso podemos realizar también sumas y restas de fracciones con diferente denominador, pero con un método que es muy conocido, ¿no? Un método que la mayoría usamos, ¿sí? Que yo le llamo, o le llamamos algunos, el método cruzado, ¿sí? Para realizar sumas y restas de fracciones, el método cruzado. Algunos otros le llaman el método de la mariposa o el método de la carita feliz, o de diferentes maneras. Pero ¿en qué consiste ese método cruzado, no? Entonces, fijan, aquí tenemos la suma nuevamente de dos fracciones que tienen diferente denominador, ¿no? 3 y 6. Entonces, ¿cómo va a ser ese método cruzado? ¿Sí? Recordemos que vamos a obtener una fracción de la suma de esas dos fracciones. Entonces, aquí ponemos nuestra raya en medio. Y siempre en el método cruzado, para nosotros encontrar el denominador de mi fracción final, lo que vamos a hacer es multiplicar los dos denominadores que tenemos en las fracciones, ¿sí? Entonces, 3 por 6, y eso es lo que va a ir abajo en nueva fracción, en el denominador, en la parte de abajo, ¿no? Entonces, 3 por 6, y es lo que va a ir abajo. ¿Y qué es lo que va a ir arriba en mi nueva fracción? Aquí es por eso es donde se llama método cruzado, ¿sí? La primera expresión que vamos a encontrar en el numerador es la multiplicación de el numerador de la primera con el denominador de la segunda, ¿sí? Entonces aquí es 1 y 6 se multiplican, 1 por 6, y es lo que va a ir aquí en mi primera expresión, ¿sí? Agarramos nada más el puro valor absoluto, los puros valores sin los signos, ¿sí? Entonces 1 por 6, y es el primer valor que tenemos aquí. ¿Y cuál va a ser la segunda expresión siempre que va a llevar aquí mi numerador? Ahora vamos a cruzar, pero el denominador de la primera con el numerador de la segunda, ¿sí? Entonces sería la multiplicación de 3 por 3, ¿sí? Entonces aquí sería 3 por 3, y esa es la segunda expresión que nosotros vamos a tener en mi numerador nuevo, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles van a ser los signos que deben de llevar cada una de esas dos expresiones? Pues son los signos de cada fracción, ¿sí? La primera fracción, el signo de la primera fracción es el signo de la primera expresión que tenemos, y el signo de la segunda fracción es el signo de la segunda expresión que tenemos, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí los dos son más y más. Entonces aquí es más aquí, nada más que no lo representamos, y aquí más también, ¿no? Entonces, recordemos eso siempre, ¿no? El signo de cada expresión es el signo de cada fracción que tenemos, ¿no? Entonces, una vez que ya realizamos ese método, ese es el método de cruzado, ahora sí resolvemos cada una de las operaciones. Entonces, si se fijan, si nosotros multiplicamos estas operaciones, la primera expresión 1 por 6 pues me da más 6, y la segunda expresión 3 por 3, 9, con el signo más, me da más 9, ¿no? Entonces, únicamente estamos resolviendo aquí las operaciones, 1 por 6, 6, y 3 por 3, 9, ¿no? Y en la parte de abajo, en el denominador, que va a ir la multiplicación de 3 por 6, que es 18, ¿no? Entonces, eso me quedaría en mi nueva expresión, y únicamente lo que hacemos es resolver las operaciones. Nos falta resolver las sumas que hay arriba en el numerador, más 6 más 9, eso nos da como resultado 15, ¿sí? Que es lo que va a ir en nuestro numerador, y en el denominador va a ir el 18 que ya teníamos, ¿no? Entonces sería 15 entre 18
el resultado, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que checar cuando hagamos ya operaciones con fracciones y demás, si se puede reducir o simplificar nuestra fracción final que quedó. Recordemos que nosotros podemos reducir, en ocasiones se puede reducir a una expresión que tenga mínimos los números más pequeños aquí en el numerador y denominador. Si se fijan aquí, sí podemos reducir. Si dividimos entre 3 tanto arriba y abajo, ¿sí? 15 entre 3 nos da 5 y 18 entre 3 nos da 6, ¿no? Entonces aquí ya reducimos a una fracción equivalente, reducida o más pequeña entre el numerador y denominador. ¿Por qué? Porque nos dio de dividir entre 3 tanto arriba como abajo, ¿no? Y así encontramos la reducción de esta fracción, que sería 5 sextos. Entonces el resultado de esta operación que tenemos usando el método cruzado, usando esta metodología, es 5 sextos ya reduciendo la expresión final, ¿no? Entonces esta es la metodología que vamos a estar, que podemos nosotros seguir, tanto aplica como para sumas y restos de fracciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Si se fijan, aquí ya tenemos la primera expresión que tiene signo menos y la segunda que tiene signo más, menos un tercio más 3 sextos. Se puede aplicar también la misma metodología, el método cruzado. Recordemos, los numeradores se van a multiplicar, entonces 3 por 6 nos va a dar 18. Y ahora multiplicamos cruzado el primer numerador por el segundo denominador. 1 por 6 nos da 6, y la segunda expresión sería de 3 por 3, 9, ¿no? ¿Y cuáles son los signos que van a llevar esas expresiones? Recordemos que son los signos de las fracciones que tenemos aquí. La primera expresión lleva el primer signo de la primera expresión, sea menos, y la segunda expresión lleva el signo de la segunda fracción, que es más. Entonces, ese es el método cruzado. En el numerador nos queda menos 6 más 9, y en el denominador 18, que es del 3 por 6, ¿no? Entonces ya nada más resolvemos las sumas y restas que hay arriba en el numerador para encontrar nuestro numerador final. Sería menos 6 más 9, nos da como resultado 3 positivo, ¿sí? Y abajo pues, seguimos pasando el mismo denominador porque ya no hay más operaciones, nos da 18, ¿no? Entonces sería 3 sobre 18 el resultado de menos 3 más 3 sextos, ¿no? Usando el método cruzado, ¿okay? Otro ejemplo, tenemos la misma expresión pero los signos contrarios cambiados. Tenemos más un tercio menos 3 sextos, ¿sí? Se puede usar el mismo método que ya vimos, el método cruzado. Hacemos lo mismo, recordemos, denominador con denominador, y es el denominador, este de aquí con este de acá, y es la primera expresión, y este de aquí con este de acá, y nos da la segunda expresión, ¿sí? Entonces 6 por 3 es 18, y 1 por 6 6, y 3 por 3 9, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los signos de las dos expresiones que nos dio arriba? La primera expresión va a llevar el signo de la primera fracción, que es más, y la segunda expresión va a llevar el signo menos de la segunda fracción, ¿no? Menos. Entonces sería más 6 menos 9 en la parte de arriba. Si nosotros realizamos ya la operación, esas sumas y restas, nos quedaría ahora menos 3 en el numerador, ¿no? Más 6 menos 9 nos da menos 3. Y el denominador sigue pasando igual, ¿ok? Entonces, ese sería el resultado. Si se fijan aquí, de esas sumas y restas, si se fijan aquí, sí podemos seguir reduciendo. Si quisiéramos seguir, reducimos. El de arriba se puede dividir entre 3, y el de abajo también entre 3. Nos quedaría 1 sobre 6, un sexto. Y acá igual también un sexto, pero con signo negativo, sería menos un sexto, ¿no? Si quisiéramos seguir reduciendo nuestra operación final, ¿sí? Que es lo más correcto. Entonces, espero haya quedado claro este tema de sumas y restas con mismos y diferentes denominadores, usando el método cruzado y el método normal que teníamos para el mismo numerador, ¿no? Nada más, recordemos siempre este método cruzado únicamente lo podemos usar para la suma de dos fracciones, únicamente para dos fracciones, ¿sí? Cuando ya tenemos sumas y restas de 3 fracciones, no podemos seguir haciendo este método, ya tenemos que ir haciéndonos por partes, primero una y luego la otra, y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces nos vemos pronto y que estén bien.